Hola a todos y todas, bienvenidos a la sesión de enfoque contractual, conversaciones con Freddy Escobar. En la sesión del día de hoy vamos a explorar la asimetría informativa como falla de mercado y cómo esta impacta directamente en la etapa de los contratos y también en su ejecución. Hola Freddy. Hola Ale, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, probablemente este tema de la simetría sea el más importante en materia contractual junto con el tema de los riesgos. Eh, y vamos a ver en esta sesión por qué esto es así. Antes de explicar la problemática que genera la simetría informativa, creo que es importante notar dos cosas. Primero, la simetría informativa es natural, ¿no? Porque las personas no tenemos la misma información y eso es un fenómeno natural. Por ejemplo, el propietario de una casa que quiere vender la casa, obviamente tiene más información respecto de la casa que cualquier otra persona interesada, ¿no? O el constructor de un edificio tiene más información acerca del edificio respecto de cualquier otra persona. O el accionista de una empresa que va a vender las acciones. O el médico que va a realizar una operación tiene más información que el paciente. O el abogado que va a defender en un proceso al cliente. El abogado tiene más información que el cliente respecto de cómo iniciar el proceso, cuáles son las etapas del proceso, etcétera. Entonces, en general, la simetría informativa es universal y es natural, ¿no? No es un fenómeno excepcional, es un fenómeno generalizado. Y, digamos, afecta al mercado en términos generales y es un fenómeno normal, natural. El hecho que sea normal, el hecho que sea natural, no quiere decir, sin embargo, de que la simetría informativa no genere problemas. De hecho, la teoría microeconómica considera que la simetría informativa es una falla de mercado y que la simetría informativa genera resultados ineficientes. Entonces, a pesar de que es natural, se trata de un fenómeno que resulta problemático porque genera resultados ineficientes en términos económicos. Y para entender esto, quizás podamos utilizar un par de ejemplos hipotéticos. Imaginemos que yo soy constructor, ¿no? Y valoro de manera distinta los terrenos en los que puedo realizar mis proyectos. Si en este terreno puedo construir un edificio, entonces valoro el terreno en 100. ¿Por qué en 100? Porque el edificio me va a generar ciertos retornos. Pero si en este otro terreno puedo construir una casa, no valoro el terreno en 100, sino solamente en 50, porque la casa me va a generar otros retornos, retornos menores a los del edificio. ¿Ok? Entonces, yo valoro estos dos terrenos en función de los retornos proyectados que me van a generar. Un edificio genera más retornos que una casa, en términos generales. ¿Ok? Ahora bien, estos son entonces mis precios de reserva. Si en este terreno puedo construir un edificio, lo valoro en 100. Si en este otro puedo construir una casa, lo valoro en 50. Ahora, imaginemos que yo estoy negociando contigo, Ale, la venta de un terreno y yo por equivocación, ¿no? Pienso que en este terreno se puede construir un edificio. Y entonces te ofrezco 100 y tú me vendes el terreno a 100. Luego de concluida la transacción, yo me doy cuenta de que en este terreno no se puede construir un edificio. ¿Ok? Entonces, en ese momento me percato de que el contrato genera una pérdida para mí. ¿Por qué? Porque he pagado 100 por algo que yo valoro en 50. Entonces, ese es un contrato a pérdida, ¿no? Generado por un problema de error. Yo me he equivocado. Y mi equivocación es producto de la simetría informativa que existe entre ambos, ¿no? Podría no ser error, podría ser engaño, ¿no? El engaño también es un tipo o es producto de una simetría informativa existente entre las partes. Entonces, para asegurar que las transacciones sean eficientes en términos económicos, las partes deben tener información completa
porque solamente mediante información completa pueden valorar correctamente los recursos que quieren adquirir o transferir. ¿Ok? Entonces, la información es muy importante para generar una valoración correcta y para que la transacción o el contrato sea mutuamente beneficioso. Ahora, los problemas de información existen en todo el íter contractual al momento de negociar el contrato y al momento de ejecutar el contrato. En estos dos momentos se producen muchos problemas ocasionados por la asimetría informativa. Y el sistema legal trata de eliminar esa asimetría informativa para que estos problemas no se presenten, ¿no? Por ejemplo, en la fase de la negociación, en donde las partes discuten los términos de una potencial transacción, el sistema legal emplea distintas herramientas para que la asimetría informativa que naturalmente existe disminuya o eventualmente se elimine, ¿no? Por ejemplo, uno de los instrumentos que la ley utiliza para lograr esto es el deber de actuar de buena fe. Este deber obliga a las partes a entregar o suministrar información relevante a la contraparte, ¿no? Entonces, en base al deber de buena fe, yo tengo que entregar cierta información, luego podemos discutir qué tipo de información, pero en teoría yo tengo que entregar cierta información para que la contraparte tome una decisión informada y para que la contraparte no esté afectada de manera material por una situación de asimetría informativa. Ese es un instrumento que la ley contempla. Otro es la anulación por error. La anulación por error también indirectamente obliga a entregar información a la parte, porque si tú, por ejemplo, cometes un error y yo me percato del error y no te indico que estás cometiendo un error, no te el contrato puede ser anulado y puede haber también un remedio indemnizatorio. Entonces, mediante la acción de anulación y mediante el remedio indemnizatorio, la ley me desincentiva a mí a guardar esta información y a no revelar esta información que te permita, digamos, realizar una transacción beneficiosa para ti, ¿no? Otro instrumento es la anulación por dolo, ¿no? Esa anulación también desincentiva que yo, aprovechando la simetría informativa que existe entre ambos, eh, te induzca a celebrar un contrato en condiciones no queridas para ti, entonces, o no deseadas por ti. Entonces, existen cuando menos 3 instrumentos en la etapa de negociación dirigidos de manera directa o indirecta a eliminar el problema de la simetría informativa. El deber de actuar de buena fe, la anulación del contrato por error y la anulación del contrato por engaño. Estas 3 herramientas tienen una justificación económica y esta justificación es generar incentivos en un caso directo y en los otros 2 casos indirectos para que la asimetría informativa se reduzca o eventualmente se elimine y por lo tanto la transacción pueda ser realizada en términos recíprocamente beneficiosos. Muy bien, esto ocurre en la etapa de la negociación. En la etapa de la ejecución también se presentan problemas de asimetría informativa, ¿no? Y el más evidente tiene que ver con el distinto conocimiento que las partes tienen respecto de los recursos obtenidos mediante el contrato y quizás valga la pena otra vez recurrir a un ejemplo hipotético. Imaginemos que yo recibo un préstamo de un banco, ¿no? Y el banco hace una evaluación de riesgo de mi empresa. Imaginemos que mi empresa pide un préstamo al banco, hace una evaluación del riesgo de mi empresa y yo le digo al banco que voy a utilizar el préstamo para CAPEX o para capital de trabajo o para cualquier propósito, digamos, productivo, ¿no? Entonces el banco hace una evaluación de mi empresa, de mi situación legal, financiera, contractual, de los negocios que yo tengo, de las condiciones de mercado y me otorga, me entrega dinero para que yo lo utilice de una manera productiva. Por ejemplo, para adquirir ciertos bienes productivos, ¿ok? Entonces, el banco, creyendo de que yo efectivamente voy a utilizar
ese dinero en bienes productivos, me asigna una tasa de interés. Ahora, el banco no sabe qué voy a hacer con el dinero, porque una vez que me lo entrega, ya ese dinero es mío. Yo podría utilizar ese dinero de otra forma, no para comprar bienes productivos, sino, por ejemplo, para hacer inversiones, para comprar acciones en otras empresas. Si el banco hubiera conocido de que yo pensaba no comprar bienes productivos, sino más bien realizar inversiones en otras empresas, el banco probablemente no me hubiera prestado el dinero o me hubiera prestado el dinero a una tasa más alta, porque claramente son dos riesgos distintos. Uno es el riesgo de adquirir bienes productivos y otro es el riesgo de adquirir acciones en otras empresas. Se trata, la adquisición de bienes productivos y la adquisición de inversiones generan consecuencias económicas y financieras muy diferentes. Entonces, se trata de dos riesgos absolutamente distintos y cada uno de estos riesgos tiene una tasa de interés diferente, ¿no? Entonces, yo podría engañar al banco, porque claro, yo recibo el dinero y ¿cómo sabe el banco qué cosa hago con el dinero? El banco no es accionista, el banco no es gerente, el banco no es director, entonces el banco no recibe, ¿no es verdad?, información fidedigna acerca de qué cosa estoy haciendo con el dinero, ¿no? Entonces, para evitar estos comportamientos oportunistas que se sustentan en la simetría informativa, la ley también establece una serie de instrumentos o mecanismos para desincentivar, ¿no?, el comportamiento oportunista que surge de la asimetría informativa que existe entre el prestatario y el prestamista, entre la empresa y el banco o en general entre ambas partes contratantes, ¿no? Y aquí otra vez estamos hablando del deber de buena fe y estamos hablando de las acciones de resolución por incumplimiento, etcétera. Entonces, la simetría informativa genera problemas al momento de celebrar, negociar y celebrar el contrato y también al momento de ejecutar el contrato, ¿no? Esta simetría informativa es causa de una serie de problemas. Y la ley trata de evitar esos problemas mediante buena fe, acción de anulación, acción de resolución, etcétera. Y esa es la explicación económica de todos estos remedios y defensas contractuales, ¿no? Ahora bien, los instrumentos que la ley ofrece a las partes para mitigar estos problemas generados por la simetría informativa tienen una serie de limitaciones. Para empezar, todos estos instrumentos están basados en estándares legales, no en reglas. Recordemos que mientras una regla fija ex ante qué se puede hacer y qué no se puede hacer, un estándar fija ex post qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Quizá con un ejemplo se entienda mejor esto. Si existe una regla según la cual yo no puedo conducir a más de 60 kilómetros por hora, si existe una disposición que establezca esto, estamos ante una regla, porque sabemos desde el primer momento que no puedo conducir a 61 kilómetros por hora, porque la regla fija un límite muy claro. Pero si estamos ante una disposición que establece que se debe conducir a velocidad prudente, nosotros no sabemos si 60 kilómetros es prudente o no es prudente, ¿no? Eso dependerá de si estamos conduciendo de día, de noche, en un día en donde hay actividad laboral o en un día feriado, en qué calle estamos conduciendo, si hay un colegio, si no hay un colegio, en fin, dependerá de una serie de circunstancias. Y el juez en cada caso determinará si velocidad prudente es 40 kilómetros, 50 kilómetros, 60 kilómetros, en fin, en base a las circunstancias del caso, ¿no? Entonces, la regla fija ex ante qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y el estándar fija ex post qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, en general los mecanismos que la ley utiliza para reducir los problemas generados por la asimetría informativa, en general estos instrumentos están redactados en clave de estándar, ¿no? Y el típico caso es la buena fe. La buena fe te obliga a entregar información relevante. ¿Qué cosa es información relevante? Eso dependerá de cada caso. De hecho, dependerá si eres comprador o eres vendedor, porque la buena fe no obliga a ambas partes a entregar la misma información. En general, y esto es algo que probablemente veamos en otra sesión, la buena fe obliga básicamente al vendedor y no al comprador, ¿ok?
Lo mismo ocurre en el caso de la acción de anulación por error. Si nosotros recordamos las normas de error, veremos que los contratos se pueden anular cuando el error es esencial, es conocible y es determinante. ¿Qué cosa es esencial? La ley establece qué cosa es esencial, pero establece la esencialidad en términos generales y abstractos. La conocibilidad también depende de cada caso concreto, de las circunstancias de cada situación. Entonces, o en el caso del dolo, exactamente lo mismo, ¿no? Dolo determinante. ¿Cuándo es determinante? Cuando razonablemente altera la decisión que se tiene que tomar. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, hay que ver caso por caso, ¿no? Entonces, la ley utiliza no reglas, sino estándares a fin de mitigar los problemas de la simetría informativa. ¿Y qué significa o cuál es el efecto del uso de los estándares? Bueno, el efecto ustedes seguramente lo pueden anticipar por sentido común. Primero, los estándares, como no están fijados ex ante, son discutibles. Un juez o un árbitro puede interpretar un estándar de una forma y otro juez y otro árbitro de otra forma distinta. Incluso en casos similares. Entonces, los estándares requieren ser completados en el fondo por el juez o por el árbitro, ¿no? Y estos lo pueden completar incluso en casos similares de forma distinta, en base a sus propias percepciones acerca de lo que es eficiente, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y además en base a sus propios prejuicios o en base a sus propias ideologías. Entonces, los estándares son altamente riesgosos porque no se sabe bien qué significan, ¿no? En cada caso. Dos, los estándares requieren procesos relativamente complejos y largos, entonces hay un tema de temporalidad. Mientras se determina qué significa el estándar en este caso concreto, probablemente las partes ya no requieran, ¿no?, del mecanismo legal, ¿no? Y tercero, los estándares están sujetos a error. Más allá del profesionalismo y la buena fe que tengan los árbitros y los jueces, claramente es natural que se equivoquen, porque ¿qué cosa es información relevante? Bueno, nadie sabe a ciencia cierta, uno puede argumentar en base a algunas narrativas económicas o morales que esta es información relevante, que este es un comportamiento apropiado, pero esto no es ciencia, no es física, no es química. Entonces, es natural que las autoridades se equivoquen al momento de calificar, ¿no? En los casos. Entonces, estos estándares, si bien son importantes porque tratan de eliminar los problemas generados por la simetría informativa, en el mundo real no son suficientes. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los mercados construyen sus propias respuestas, ¿no? Para eliminar los problemas de la simetría informativa. Entonces, en lugar de recurrir a la buena fe, en lugar de recurrir a la acción de anulación por error, en lugar de recurrir a la acción de anulación por engaño, etcétera, los mercados diseñan sus propios mecanismos y esos mecanismos no están, digamos, son construidos ad hoc para cada una de estas transacciones y son mucho más eficientes que los mecanismos legales, porque son detallados, son concretos, son específicos y dejan muy poco o dan muy poca posibilidad a la narrativa o a la imaginación. Por ejemplo, los mercados utilizan las representaciones y las garantías como una fórmula sustituta de la acción de anulación por error y la acción de anulación por engaño, ¿no? También utilizan los covenants como una forma sustituta de la acción de la acción de resolución por incumplimiento y así sucesivamente, ¿no? Por cada remedio legal que el código o que el sistema legal emplea para reducir los problemas generados por la simetría informativa, el mercado desarrolla sus propios modelos, sus propios remedios, ¿no? Ambos tienen exactamente la misma misión. Estos remedios legales tratan de eliminar los problemas de la simetría informativa. Estos remedios contractuales o de mercado también tratan de hacer lo mismo, pero sus técnicas varían. Uno utiliza estándares y el otro utiliza reglas. Y esto me lleva a un punto adicional, que es el siguiente. Es incorrecto tratar de interpretar los mecanismos del mercado, los mecanismos contractuales, a la luz de los mecanismos legales. ¿Por qué? Porque los mecanismos contractuales existen precisamente porque las partes consideran que los legales son ineficientes, son inadecuados. Se trata de dos mecanismos alternativos.
o se usa uno o se usa otro, ¿no? Los mecanismos estos que he comentado, representaciones, garantías, covenants, son sustitutos de estos otros mecanismos que la ley dispone. Entonces, es un contrasentido interpretar estos mecanismos de mercado a la luz de los mecanismos legales. Y lo digo esto porque a veces uno observa de que en los procesos arbitrales, los árbitros, por ejemplo, cuando están interpretando una representación, una garantía o un covenant, los árbitros o los jueces intentan interpretar esas expresiones del mercado en base a los requisitos que tienen los remedios legales. Y eso es un sinsentido. De hecho, las partes han diseñado estos mecanismos contractuales simplemente porque no confían en estos mecanismos legales. Entonces, interpretar estos mecanismos a la luz de estos otros mecanismos es simplemente desvirtuar e ignorar la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, creo, en resumen, que estos son los problemas que genera la asimetría informativa. Estas son las reacciones de la ley, estas son las reacciones del mercado y bueno, creo que en siguientes episodios podemos estudiar con un poco más de precisión alguno de estos mecanismos. Freddy, y una consulta. En estos escenarios que más estoy viendo en la práctica, en donde tribunales arbitrales interpretan, no solo, principalmente tribunales arbitrales, pero interpretan que las declaraciones y garantías y las cláusulas de indemnidad a partir de las declaraciones y garantías no deben ir sobre los límites del dolo y la culpa inexcusable. En este caso, ¿crees que en esos escenarios se estaría interpretando un remedio que nace del mercado a la luz del Código Civil y por lo tanto las partes deberían permitírseles pactar por dolo y culpa inexcusable? Sí, yo creo que en principio sí, creo que hay una mala interpretación por parte de algunos árbitros y jueces, porque el tema del dolo y de la culpa inexcusable se aplica a una institución muy concreta que es la obligación, ¿no? Yo me obligo a hacer X, a no hacer Y o a dar Z. Estamos hablando de una relación jurídica muy específica que tiene una estructura claramente determinada y que se basa, ¿no?, en la idea de la prestación, ¿no? Pero, y obviamente estas normas del Código Civil tienen algún sentido en el contexto de esta relación que se basa en la prestación, de dar, de hacer o de abstenerse, ¿ok? Pero esta relación obligacional no es la única que se genera mediante contratos. Los contratos pueden generar otro tipo de relaciones jurídicas de garantía, en donde la prestación simplemente no existe. Entonces, intentar aplicar los límites previstos para la obligación a otro tipo de relaciones jurídicas es un claro sinsentido. Y no existe una razón moral o económica que justifique extender a relaciones no obligacionales los límites establecidos por ley a las relaciones obligacionales. Esos límites tienen cierto sentido moral, tienen cierto sentido económico, cierto sentido filosófico en el contexto de estas obligaciones que giran en torno a una prestación. Pero en el contexto de obligación, de relaciones en donde no existe prestación, estos límites no tienen razón de ser. Por lo tanto, creo yo que aplicarle a este tipo de relaciones, las representaciones, las garantías, ciertos covenants, etcétera, o ciertas asunciones de riesgo, aplicarles a estos mecanismos, estos límites legales previstos para las obligaciones, es un sinsentido. No tiene razón alguna, no tiene justificación alguna. Listo, Freddy, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente Nos sesión. vemos en la siguiente, Ale. Muchas gracias.